El Mahabharata. Parte 16. Libro 13. Enseñanza. Anusasana Parva. Capítulo 1. El Dharma de un rey. Yudhishthira preguntó. Los sabios han dicho que los deberes de un rey constituyen la ciencia más elevada. Por favor, háblame acerca de los deberes de un rey. Bhisma estaba inmensamente complacido con la humildad de Yudhishthira y su deseo de aprender. Le sonrió y le dijo: Hijo mío, estoy deseoso de poderte hablar de todo cuanto quieras saber. El primer deber de un rey es adorar a los brahmanes y a los dioses. Un rey, esencialmente, debe ser un hombre de acción. Debes haber oído decir a muchos que el destino gobierna al rey, pero sería una tontería que pensases así. El destino solo juega una parte, te lo puedo asegurar. Sin ejecutar acciones, un rey jamás puede ayudar a que el destino juegue su parte. El destino es poderoso, pero la acción es igualmente poderosa. Ambos juegan un papel prominente, pero yo creo que la acción es más potente que el destino. Es la acción la que le da forma al destino. Cerrar comillas. El siguiente deber de un rey, igual al anterior en importancia, es la verdad. Si quieres inspirar confianza a tus súbditos, has de amar la verdad y obrar en consecuencia. Cerrar comillas. Un rey debe ser el compendio de todos los logros. Su comportamiento debe estar libre de todo reproche. Autodominio, humildad y justicia son cualidades que se han de encontrar en un rey. Para que éste tenga éxito, debe tener sus pasiones perfectamente bajo control. Cerrar comillas. Justicia debe ser la segunda naturaleza del rey. Y hay tres cosas más que un rey debe cultivar. Debe saber cómo ocultar cuidadosamente sus propias debilidades. Por debilidad me refiero a la debilidad de su propio reino. Debe tomarse el trabajo de averiguar las debilidades de sus enemigos y de tratar muy cuidadosamente de mantener en secreto sus planes. Cerrar comillas. El rey debe ser muy recto. Otro peligro para el rey es la mansedumbre. No debe ser demasiado manso, pues sus súbditos no le tendrían suficiente respeto y no le obedecerían. Pero también debe evitar el otro extremo. No debe ser demasiado fiero, porque si no sus súbditos le tendrían miedo y eso no les permitiría ser felices. Cerrar comillas. Un rey debe conocer el arte de escoger a sus sirvientes. La compasión debe ser una de sus cualidades, pero debe cuidarse bien de no caer en la permisividad exagerada. Si lo ven débil, los hombres bajos se aprovecharán de él y de su naturaleza permisiva. Estar alerta es algo completamente necesario para un rey. Ha de estudiar incesantemente a sus enemigos, al igual que a sus amigos. Cerrar comillas. Un rey debe considerar que su primer deber son sus súbditos. Les debe cuidar igual que una madre cuida al niño que tiene en su vientre. ¿Acaso una madre piensa en complacerse a sí misma cuando tiene al niño en su vientre? Todos sus pensamientos irán dirigidos al niño y su bienestar. Así pues, el rey debe subordinar sus apetencias y deseos a los de sus súbditos. El bienestar de ellos debe ser su única preocupación. Cerrar comillas. Un rey debe tener cuidado de no depositar confianza implícita en nadie. Sus más íntimos pensamientos deben permanecer ocultos para sus seres más cercanos y queridos, y no debe confiar a nadie sus decisiones.
Cerrar comillas. Un rey debe ser sabio al tratar los 6 siguientes problemas. El primero es hacer las paces con un enemigo que sea más fuerte. El segundo es considerar la posibilidad de hacer la guerra con otro que sea igual a él en fuerza, o invadir el país de otro que sea más débil que él. Igualmente, debe usar su discriminación y debe estar preparado para refugiarse en su fortaleza en el caso que su situación sea vulnerable. El cuarto es el más importante de los 6 y consiste en causar desconcierto entre los jefes y altos mandos del país enemigo. El quinto es tener espías diestros a su servicio para averiguar los secretos del enemigo. Y el último consiste en sobornar y engañar a los oficiales del enemigo para granjearse su amistad y ponerles de su lado. Cerrar comillas. Un rey debe ser agradable en su forma de hablar y debe rodearse de personas que sean iguales a él en naturaleza y nobles virtudes. La única diferencia entre el rey y sus oficiales debe ser la sombrilla blanca con que se le cubre. Cerrar comillas. El mejor rey es aquel cuyos súbditos viven en libertad y felicidad, como si viviesen en la casa de su padre. Cuando disfrutan de paz y alegría no hay maldad, falsedad, deshonestidad, ni tampoco envidia. Cerrar comillas. El papel principal de un rey es proteger a sus súbditos y su felicidad. Y no es fácil asegurar la felicidad de su pueblo. Ha de valerse de diversos métodos. Cerrar comillas. Un rey debe ser hábil en el arte de escoger hombres honestos para ocupar importantes puestos oficiales. Habilidad, inteligencia y verdad son las 3 cualidades necesarias en un rey. Debe ordenar que restauren las casas viejas y los edificios derruidos al igual que las casas habitadas. Si quiere ganarse el aprecio de sus súbditos, debe saber cómo usar sus poderes para corregir a los maleantes con castigos corporales y multas. Cerrar comillas. Un rey debe recordar que su tesorería debe estar siempre llena. Él mismo debe supervisar personalmente lo que hacen sus oficiales. Nunca debe confiar implícitamente en los guardianes de la ciudad. Cerrar comillas. Debe provocar la deslealtad entre las gentes que viven en el país enemigo, al igual que granjearse amigos y conseguir aliados en dicho país. Cerrar comillas. Debe engrandecer a su ejército continuamente y en total secreto. Un rey jamás podrá proteger su reino valiéndose de la candidez y la simplicidad. Un rey al tiempo que cándido ha de ser astuto. Debe emplear astucia y trucos para someter a su enemigo, pero todo ha de permanecer oculto bajo una apariencia exterior de candidez. Cerrar comillas. Yudhishthira preguntó: ¿cómo comenzó a usarse la palabra Rajan para dirigirse a un rey? Un rey es como cualquier otro hombre de la tierra. Su cuerpo, sus sentidos y todo cuanto posee no se diferencian en nada de todos los demás. Su comprensión y su inteligencia es muy similar a la de muchos otros. Tiene los mismos gozos y tristezas, y vive el mismo número de años que cualquier hombre que vive sobre la tierra. ¿Por qué se le considera diferente? En el mundo hay hombres que son muy superiores a él en inteligencia, bravura y muchas otras dotes personales, y, sin embargo, este hombre gobierna a los otros que son superiores a él. ¿A qué se debe que exista la norma de que un hombre ha de ser obedecido por todos los otros? Bhisma. Te responderé a eso. Al principio no había ningún rey, ni ningún castigo.
entonces no hacían falta ninguna de esas dos cosas. Todos los hombres eran justos y se protegían unos a otros. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los corazones de los hombres comenzaron a ser invadidos por el error, y en cuanto el error entra en el corazón de un hombre, la mente comienza a oscurecerse, y el sentido de lo justo y lo injusto comienza a desvanecerse. Y esto fue lo que ocurrió con los hombres hace mucho tiempo. Cerrar comillas, la codicia fue el primer invitado que entró en sus corazones. Cuando la codicia cobró vida, los hombres comenzaron a desear cosas que no les pertenecían. La siguiente pasión que siguió fue la lujuria, pero la lujuria nunca puede existir sola, siempre ha de tener un compañero, y así surgió la ira. Y tan pronto como estas terribles pasiones encontraron un lugar en los corazones de los hombres, la justicia tuvo que batirse en retirada. Además, junto con esta confusión sucedió otra gran calamidad. Los Vedas desaparecieron. La justicia se había perdido completamente. Los dioses entonces estaban sobrecogidos por el miedo y se dirigieron a Brahma Pitamaha y le dijeron, abrir comillas, fíjate en el mundo que has creado, mi Señor. Está amenazado de destrucción. Por favor, sálvalo. Y sálvanos a nosotros. Cerrar comillas, Brahma les aseguró que encontraría una forma de hacerlo, y lo que hizo fue componer un tratado que constaba de 100.000 lecciones, donde hablaba sobre el Dharma, el Artha, el Kama y el Moksha, describiendo cada tema con gran profusión de detalles, formulando las normas de corrección. Los principales aspectos de este tratado sobre corrección versaban sobre castigos de dos clases: castigo público y castigo secreto. Contenía explicaciones sobre la riqueza de los comerciantes y mercaderes, aumento de las penitencias por parte de los ascetas y la destrucción de los ladrones y los malvados. Había una rama que trataba de todas las observancias religiosas, y otra que trataba extensamente sobre asuntos de legislación y el comportamiento que se había de esperar de los consejeros, de los espías, de los agentes secretos y de los mensajeros, al igual que de los diferentes modos de conciliación. Se describían todos los diferentes modos y maneras para impedir que los hombres se desviasen del camino de la justicia y honestidad, tal y como allí se describía. Cerrar comillas, después de componer aquel tratado, Brahma dijo: he compuesto esto para el bien del mundo, para el establecimiento y la propagación del Dharma, Artha y Kama, para que así los hombres acumulen moksha. Complementado por el castigo, esto protegerá al mundo. Los hombres serán principalmente guiados por el castigo, por eso este tratado será llamado Dandaniti. Cerrar comillas fue estudiado y abreviado por varios de los dioses. El primero de ellos fue Sankara, y finalmente, cuando iba a ser entregado al mundo, Sukra, dotado de gran sabiduría, recapacitó sobre la brevedad de la vida humana sobre la tierra y en consecuencia abrevió aún más la obra, hasta que finalmente solo contenía 100 lecciones. Los dioses entonces se presentaron ante Vishnu y le dijeron: Señor, indícanos un hombre sobre la tierra que merezca ser superior al resto. Cerrar comillas, Narayana dijo: yo tomaré el cuerpo de un hombre y él, al igual que todos los que nazcan de su linaje, serán señores del mundo. Cerrar comillas, así pues,
Con el tiempo, hubo un rey que se llamó Bena, de cuyo brazo derecho nació un hombre que era como el segundo Indra en apariencia y divinidad. Nació con su cuerpo cubierto por una guerrera de anillos y todas las armas, era un experto en todas las artes y en los Vedas. Los Rishis le eligieron como el gobernante del mundo, y entre los hombres había el sentimiento de que él era el octavo hijo del señor Vishnu. Cerrar comillas, su nombre fue Prithu. Él niveló la superficie de la tierra, y Vishnu y todas las deidades se reunieron para coronar a Prithu como rey. Incluso la misma tierra tomó una forma y apareció ante él con tributos de joyas y piedras preciosas. Prithu dio leche a la tierra, valiéndose de una vaca, hizo que produjese 7 tipos de cosechas para alimentar a todas las criaturas vivientes. Hizo que todos los hombres tuvieran en cuenta el Dharma como lo principal ante todo. Cerrar comillas, y debido a que todo el mundo estaba complacido con él, se le llamó Rajan, porque curó las heridas de la gente afligida, se le llamó Kshatriya. Y también, debido a que la tierra conoció la gloria del triunfo de la virtud prevaleciendo sobre todo, en el tiempo de su reinado, se le llamó Prithivi. Cerrar comillas, Vishnu había entrado en el cuerpo de aquel monarca. Cuando un hombre puro consume, durante su estancia en el cielo, todo el puño adquirido por sus buenas acciones, desciende del cielo a la tierra y nace como un rey. Una persona así es de verdad un gran hombre, y es una porción de Vishnu en la tierra. Tiene una heredad de su divina inteligencia y es superior a todos los demás. Los dioses le establecen en esa posición y no ha de ser menospreciado. Esa es la razón por la que el mundo no puede darle órdenes, sino recibir órdenes de él. Por eso la multitud ha de obedecer sus palabras y sus mandatos, aunque sea como cualquier otro. Cerrar comillas. Yudhishthira preguntó: ¿cuáles son los principales deberes de los súbditos? Bhisma: su primer deber es elegir un rey y celebrar su coronación. Para mantener la tesorería, los súbditos han de dar 1/15 parte de sus animales y metales preciosos y 1/10 parte de su grano. Entre ellos deben elegir aquellos que son diestros en el uso de las armas para ayudar al rey en el mantenimiento del ejército. 1/4 parte de los méritos del pueblo se le otorgará al rey, e igualmente se le hará al rey responsable de la 1/4 parte de la mala conducta de su pueblo. Al igual que un discípulo se comporta con humildad ante la presencia de su preceptor, igualmente, un súbdito debe ser humilde ante el rey. Un rey que es honrado con sus súbditos será naturalmente respetado y temido por sus enemigos. Yudhishthira preguntó: ¿qué otros deberes especiales debe considerar un rey? Bhisma: un rey debe ante todo saber cómo controlarse a sí mismo. Una vez conseguido esto debe intentar someter a sus enemigos. La victoria sobre los 5 sentidos se considera como la más importante de todas las victorias. Solo un rey que ha conseguido eso es capaz de conquistar a sus enemigos. Cerrar comillas, un rey debe contar con gran número de soldados en su fortaleza, sus ciudades, sus fronteras y todos los lugares importantes de su reino. Cerrar comillas, tanto los pensamientos como las acciones, las decisiones y los espías de un rey deben mantenerse en secreto. Nadie debe conocerlos y mucho menos el enemigo. Sus espías deben
parecer imbéciles, o simular que son ciegos o sordos. Deben ser hábiles y sabios. El rey debe asegurarse de eso antes de aceptarlos. Deben ser hombres duros, capaces de soportar tribulaciones, tales como el frío, el calor y el hambre. El rey debe ponerle espías a sus consejeros, a sus amigos, incluso a sus propios hijos. Los espías no deben conocerse entre ellos. En el momento en que un rey sepa que su enemigo es más fuerte, debe tratar de hacer las paces con él. Y si está seguro de su propia fortaleza, debe de reunir a un gran ejército y ponerse en marcha en contra de aquel que no tiene aliados, o que está envuelto en una guerra contra otro. El rey debe saber cómo tomarlo por sorpresa. No debe dudar de hostigar el reino del enemigo con armas, fuego y veneno. Cerrar comillas. El rey debe recoger la sexta parte de los ingresos de sus súbditos para el mantenimiento del ejército que les protege. Los súbditos del rey son sus niños, pero ha de prevenirse de no ser demasiado compasivo al castigarlos por su mal comportamiento. Cerrar comillas. Los hombres honestos que son absolutamente dignos de confianza deberían ser contratados como administradores de la justicia. La fortaleza de los cimientos de un Estado radica en la recta administración de la justicia. Cerrar comillas. No debería haber duda alguna en cuanto a la verdad de que es el rey el que hace la época, y no la época la que hace al rey. Cuando un rey gobierna confiándose entera y estrictamente en la ciencia del castigo, el Dandaniti, se dice que se establece el Krita Yuga o Satyuga, la mejor de todas las eras. Durante el Satyuga la justicia prevalece ante todo, la injusticia ni siquiera existe. La tierra da cosecha sin tan siquiera ser cultivada, y las hierbas y plantas crecen frondosamente y en abundancia. Todas las estaciones son deliciosas, en la tierra entera reina la paz y nada más que la paz. Cerrar comillas. Cuando el rey lleva a cabo solo 3 de las 4 partes de este Dandaniti, aparece la era de Treta Yuga. Una cuarta parte del Dharma ha desaparecido y una porción igual de Adharma ha entrado. En esta era la tierra produce cosechas, pero espera a que se la cultive. Las hierbas y plantas crecen, pero solo si se las cuida. La cosecha ya no es espontánea. Cerrar comillas. Cuando el rey sigue solo la mitad del tratado Dandaniti, la era que aparece es Dwapara. La mitad de la justicia se ha disipado siendo reemplazada por la injusticia, equiparándose a partes iguales el Dharma y el Adharma existentes en la tierra. En esa época la tierra, incluso aunque sea cultivada, tan solo produce la mitad de la cosecha. Cerrar comillas. Y cuando el rey ignora el edicto de Brahma y empieza a oprimir al pueblo, aparece el Kali Yuga. La injusticia y el desmán reinan por todas partes sin que quede rastro de justicia. El mundo se convierte en el hogar de la anarquía y las enfermedades someten a los hombres haciéndoles morir prematuramente. Las nubes no sueltan su lluvia en las estaciones y las cosechas se pierden. El rey es la causa de los diferentes yugas. Cerrar comillas. Yudhishthira preguntó: ¿qué se dice acerca de la riqueza y el rey? Bhisma. Los Vedas han declarado que la riqueza de todas las personas pertenece al rey, con la sola excepción de los brahmanes. Es el deber de un rey mantener a todos los brahmanes. Yudhishthira. Nada, ni siquiera la más insignificante de las acciones,
puede ser realizada por un hombre si no se le ayuda. Esto es también cierto en el caso de alguien que trate de gobernar un reino. En ese cometido, mucho depende del ministro del rey. Dime, ¿cuáles son las características que debe tener un ministro y cuáles son sus deberes? ¿Qué tipo de persona merece la entera confianza de un rey? Bisma. Los amigos de un rey se pueden clasificar en 4 tipos. El primero es la persona cuyos objetivos coinciden con los del rey, el segundo es aquel que se entrega al rey, el tercero es el pariente del rey debido a su nacimiento, y el cuarto es aquel que el rey ha aplacado y se ha ganado con regalos. Hay un quinto que es aquella persona justa que con firmeza sirve únicamente a la justicia, evitando en todo momento el doble juego. A este hombre el rey jamás podrá confiar planes en los que exista el peligro de que no sean aprobados por él. Un rey que quiere tener éxito ha de ser justo al tiempo que injusto, dependiendo de las circunstancias. Por eso no puede ser demasiado cuidadoso en lo concerniente a estos amigos. Un malvado puede parecer ser honesto y un hombre honesto puede parecer, e incluso llegar a ser, deshonesto. Ningún hombre conserva siempre el mismo estado mental. No se debería confiar en nadie completamente. Confiar completamente en los ministros no es una postura sabia, al igual que es erróneo un excesivo deseo de confianza. Así, pues, la política de un rey debe ser confianza y desconfianza al mismo tiempo. Cerrar comillas, un rey debería temer a sus parientes igual que teme a la muerte. Un pariente jamás podrá soportar ver la prosperidad del rey. Aunque también es desafortunado el rey que no tiene parentela. La política es desconfiar de ellos en el corazón, pero comportarse como si se confiase en ellos. Completamente cerrar comillas. Yudhishthira preguntó: ¿cuáles deben ser las características de los legisladores, los ministros de la guerra, los cortesanos y los consejeros del rey? Bisma. Los legisladores deberán ser personas modestas, autocontroladas, sinceras y amantes de la verdad. Deberán tener coraje suficiente para decir lo que se ha de decir. Los ministros de la guerra deberán ser aquellos que estén siempre al lado del rey, deberán ser muy valientes y deben pertenecer a la casta más alta, han de ser cultos, al tiempo que severos con las faltas en cuanto a lo que concierne al rey. Los cortesanos han de ser de alto linaje, y el rey debe honrarlos siempre, deben ser personas que en su corazón velen siempre por el interés del rey, jamás deben abandonarle sea cual sea la circunstancia. Cerrar comillas, los oficiales del ejército también deben ser de alto linaje, nacidos en el país del rey y dotados de sabiduría, cultura y belleza de formas y ademanes. Deben seguir un comportamiento sin tacha y han de estar entregados a su rey. Cerrar comillas, 4 brahmanes bien ilustrados en los Vedas, de gran dignidad, de comportamiento puro y sin mácula y pertenecientes a la orden Snataka, 8 kshatriyas de potente fortaleza física y expertos en el uso de todas las armas, 21 vaisas, poseedores todos de abundante riqueza, 3 sudras dotados de humildad y conducta pura, y un hombre de la casta Suta. Todos estos componen el cuerpo de ministros de un rey. Todos ellos han de tener 50 años o más.
Cerrar comillas. El castigo se ha de aplicar a los ofensores de acuerdo al tamaño de la ofensa. Los adinerados deberán pagar una multa y sus propiedades deberán ser confiscadas, mientras que para los ofensores que sean pobres y no tengan hacienda, el castigo será la pérdida de su libertad. Los malvados deben ser castigados infligiéndoles castigos corporales. Cerrar comillas. El rey debe imponer impuestos, pero no pueden ser tan altos como para dañar a los súbditos. Debe ser como la abeja que recolecta miel de las flores, debe ser como una sanguijuela que chupa la sangre suavemente sin que la víctima sea consciente de ello. Debe comportarse con sus súbditos igual que un tigre lo hace con sus cachorros. Los coge con sus dientes, pero no les hace daño. Cerrar comillas. Yudhishthira preguntó: ¿cómo debe comportarse un rey? Bhisma: la justicia es la máxima de un rey, es la cosa más grande de este mundo. Un rey justo puede conquistar fácilmente el mundo entero. Todos sus consejeros han de ser puros de corazón y de mente. La malicia jamás puede habitar en el corazón de un rey, y sus sentidos deben estar perfectamente bajo control. Usando su inteligencia, llegará a ser glorioso, meciéndose en la grandeza como un océano que se alimenta de las aguas de miles de ríos sin que esto le haga desbordar. Yudhishthira: el camino del deber es muy largo y tiene cientos de ramas. Dime, ¿cuáles son los deberes que han de tenerse en cuenta? Bhisma: la adoración de la madre, del padre y del gurú. Estos son los deberes más importantes. Atendiendo a estos deberes, un rey adquiere gran fama en los cielos. Debe adorarles y obedecer sus órdenes implícitamente. Son como los tres fuegos que se han de adorar diariamente. Servir al Padre nos ayuda a cruzar este mundo, servir a la Madre nos transporta a los cielos, y servir al Guru nos hace alcanzar la región de Brahma. Yudhishthira: quiero que me hables acerca del Dharma, Artha y Kama. Mientras que transcurre el curso de la vida, ¿cuál de estos tres nos ayuda a enderezar el rumbo y mantenerlo recto en la debida dirección? Bhisma: los tres coexisten juntos al mismo tiempo. Cuando un hombre acumula riquezas teniendo siempre cuidado de andar por el camino del Dharma, esas riquezas tienen sus raíces en la virtud, y el placer se dice que es el fruto de la riqueza. Los tres están firmemente implantados en la voluntad. Los objetos de este mundo existen para la gratificación de los sentidos y la voluntad tiene que ver con estos objetos, pues la suma total de los tres depende de ella. A la total abstracción de los objetos de placer se le llama emancipación. La virtud es deseable para la protección del cuerpo, y la riqueza a su vez para la adquisición de la virtud. El placer, después de todo, es solo para gratificar los sentidos. Sin embargo, los tres tienen una cualidad en común: la pasión. El tratar de conseguir esos tres valores por lo que en sí suponen, con deseos de gozar sus frutos, hace que la recompensa se demore. Sin embargo, si el intento de conseguirlos va acompañado por un deseo de adquisición de conocimiento, del conocimiento de uno mismo, cuando se convierten en los medios para un fin noble, como la realización de uno mismo, entonces la recompensa es inmensa. La virtud se ha de adquirir para la purificación del alma, la riqueza se ha de adquirir para gastarla sin ningún deseo por lo que ha de resultar,
y el placer se debe buscar solo para mantener el cuerpo, y no para gratificarlo. Así pues, se dice que los tres tienen sus raíces en la voluntad. Dharma, artha y kama, no son fines en sí mismos, sino que son medios para un fin y ese fin es moksha. Los tres han de ser abandonados para obtener la liberación mediante las penitencias ascéticas. La emancipación o la liberación de la esclavitud de los sentidos es la única meta del hombre. Yudhishthira. Se dice que la inteligencia es superior a cualquier otra cosa, que es la inteligencia la que ayuda a planear el futuro y a hacer los preparativos pertinentes que puedan hacer frente a cualquier tipo de emergencia. Háblame de la inteligencia, particularmente cuando un rey tiene dificultades en la tarea que ha de desempeñar, por ejemplo, cuando está asediado por muchos enemigos. ¿Cómo le ayudará la inteligencia a protegerse? Bhisma. Te hablaré de los deberes de un rey cuando está en apuros. En esa situación, un enemigo puede convertirse en un amigo y un amigo puede convertirse en un enemigo, en circunstancias. Así el comportamiento de los humanos se hace incierto e imprevisible, y es entonces cuando la inteligencia viene a nuestro rescate. Te ayudará a decidir si debes hacer la guerra con tu enemigo o bien hacer las paces con él. Todo depende del momento y el lugar. A veces es necesario hacerse amigo de los enemigos. Debes hacerte amigo de personas inteligentes que deseen tu propio bien. Si tu vida no puede ser salvada de otra forma, entonces ciertamente tienes que hacer las paces con el enemigo. Si eres tan tonto como para no considerar esto, entonces nunca tendrás éxito en el intento de conseguir aquellas cosas por las que todos luchan tan arduamente. Un rey que hace una tregua con el enemigo y lucha contra los que hasta entonces eran sus amigos después de haber considerado la situación, viendo todos sus pros y sus contras, ciertamente tendrá éxito. Cerrar comillas. Los amigos deben ser examinados profundamente antes de aceptarlos como tales, mientras que los enemigos han de ser profundamente estudiados en lo concerniente a su fortaleza y a sus debilidades. Los amigos aparecen como enemigos y los enemigos asumen el disfraz de amigos, porque cuando se hacen pactos amistosos, no es posible estar seguro si los sentimientos expresados por el otro son realmente amistosos o si es tan solo el egoísmo lo que le motiva a aceptar el pacto. Las palabras amigo y enemigo son, después de todo, términos relativos. Un hombre considera a otro como su amigo mientras que está seguro de que sus intereses están a salvo y mientras está seguro de que es beneficioso para él. Lo considerará como amigo si está seguro de que un cierto estado de cosas que le resultan beneficiosas continuará por tanto tiempo como el otro viva. Solo en esas condiciones se permite que la amistad continúe para toda la vida. Cerrar comillas. El interés particular es el factor más importante en la vida de todos. El mundo entero gira alrededor de este único factor y continuará haciéndolo. Nadie reconoce a otro como alguien querido a menos que haya algún interés de por medio. Ninguna muestra de afecto se hace evidente a menos que haya un motivo de interés particular. Algunas personas se hacen populares debido a su mentalidad liberal, otras debido a que hablan muy bien y otras debido a que son muy religiosas. Generalmente es la norma,
más que la excepción, el hecho de que un hombre es querido, debido al propósito al que sirve y a nada más. La amistad acaba tan pronto como acaba la razón. Para que ésta exista. Cerrar comillas, un hombre inteligente debe saber cuándo hacer la paz con un enemigo. Recuerda, cuando dos personas que una vez fueron enemigos hacen un pacto, es obvio que cada uno de ellos está tan solo, esperando el momento en el que pueda vencer al otro. El más sabio de los dos será necesariamente quien tendrá éxito. La abrir comillas política en este caso es que, aunque tengas miedo del otro, debes aparentar que no temes nada, debes simular que confías en él implícitamente, aunque todo el tiempo estés desconfiando de él. Cuando el momento lo requiera, debes hacer las paces con tu enemigo y en la primera oportunidad que tengas, le declararás la guerra. Esta regla se ha de aplicar incluso para un amigo, cerrar comillas. Yudhishthira. Dime, ¿cuál es la fuente del pecado? ¿De dónde procede y cuál es el cimiento sobre el que se asienta? Bhisma. La codicia es la raíz única de todos los pecados, destruye todos los méritos y toda la bondad. De ella procede el río del pecado, y es de esta única fuente de donde fluyen los muchos pecados existentes. La codicia es la fuente eterna de la trampa y de la hipocresía. La ira nace de la codicia, al igual que la lujuria y varias de las terribles maldades de la mente, surgen también de la codicia. La pérdida del juicio, el engaño, el orgullo, la arrogancia, la malicia, la falta de vergüenza, la pérdida de la virtud, la ansiedad, la vengatividad y la infamia, son algunos de los muchos hijos de la codicia, pero déjame que te enumere algunos más. La avaricia, la ambición, el deseo de todo tipo de comportamiento indebido, el orgullo de casta, el orgullo de los propios conocimientos, el orgullo de la propia belleza, el orgullo de riqueza, la maldad, la insinceridad, la dureza de corazón, la apropiación de la riqueza de otros, la rudeza al hablar, la difamación, la gula, la jactancia en la falsedad y la jactancia en la maldad. Ningún hombre ha sido capaz de renunciar a su codicia durante su vida. La misma vida puede estar a punto de extinguirse, pero la codicia nunca pierde su poder. Incluso hombres de grandes conocimientos cuyas mentes conocían los tesoros de todas las escrituras, que tenían la inteligencia y la capacidad de clarificar todas las dudas de otros, eran incompetentes para poder solucionar sus propias debilidades. No tenían amor por la justicia y eran débiles, y todo se debía a que eran esclavos de esta horrible enfermedad, la codicia. Yudhishthira. Háblame acerca de la ignorancia. Bhisma. La ignorancia, hijo mío, tiene su origen en la codicia. Cuanto más crece la codicia, más crece, a su vez, la ignorancia. La raíz de la codicia no es otra que la pérdida de la claridad mental, la pérdida del juicio. Así pues, la ignorancia es una compañera inseparable de la codicia. Yudhishthira. ¿Cuáles son los deberes a los que se les debe dar preferencia ante todo? Bhisma. El más alto deber es el autodominio. Al igual que el gran pecado de la codicia conduce a todos los demás pecados, el autodominio conduce al hombre a la más alta gloria, porque de él surgen muchas buenas cualidades: compasión, paciencia, ausencia de críticas e injurias, imparcialidad,
verdad, sinceridad, modestia, constancia, liberalidad, ausencia de ira, alegría, dulzura al hablar, benevolencia, ausencia de malicia y muchas más. Un hombre que tiene autodominio nunca será esclavo de los apegos de la tierra y alcanzará la emancipación. Yudhishthira dijo: me gustaría escucharte hablar sobre la verdad. Bhisma: la verdad es el deber de todo ser humano, es un deber eterno. La verdad es el más alto refugio, la verdad es la más meritoria de todas las penitencias, la verdad es el yoga más elevado, es el eterno Brahman. Es el mayor sacrificio de todos los sacrificios. Los tres mundos descansan en la verdad y nada más que en ella. La verdad tiene 12 aspectos: imparcialidad, autocontrol, compasión, modestia, constancia, bondad, renunciación, contemplación, dignidad, fortaleza, benevolencia y ausencia de injurias. Todos estos son aspectos de la verdad, pero la verdad es inmutable, eterna e incambiable. Yudhishthira: ¿cuál es el bien por el que uno debería luchar? Bhisma: este mundo está siempre amenazado por la muerte, las noches que vienen y se van, no hacen otra cosa más que disminuir el tiempo de vida que te queda por vivir. La muerte no espera a nadie. Se está acercando a todas las criaturas momento a momento, su proximidad es imperceptible, pero constante e inexorable. Con el paso de cada uno de los días, la vida de un hombre se va acortando. Y la muerte por fin viene antes de que los deseos de esa persona se hayan cumplido. Mientras alguien está cortando flores, la muerte ciega la vida de ese hombre llevándoselo, igual que una bestia salvaje arrastra el cuerpo de un carnero que ha caído como presa entre sus garras. Lo que hayas planeado hacer por la tarde, debes hacerlo antes del mediodía. La muerte es cruel, nunca espera para ver si todos tus actos han sido llevados a cabo. El hombre debe darse prisa en practicar la virtud mientras esté con vida, porque la vida es muy incierta, solo la muerte es algo cierto. Puede venirte ahora o puede venirte dentro de muchos años, pero estar preparado es importante. La virtud te garantizará fama en este mundo y felicidad en el próximo. Cerrar comillas: el hombre es acosado por miles de deseos en este mundo y se apega a muchas cosas y a muchas personas, su trabajo, su tierra, sus hijos, su casa. Con todo esto ha tejido la tela de araña del apego, en la cual está atrapado y de la que solo será arrancado por la muerte. Nada puede resistirse a la fuerza del apego, excepto la verdad, el conocimiento del verdadero valor de las cosas hace que un hombre se dé cuenta de lo transitorio de las cosas de este mundo. A un hombre así la muerte no le causa terror porque la verdad es inmortalidad. En el mismo cuerpo se pueden encontrar las semillas de la muerte, al igual que de la inmortalidad. Está en tus manos decidir cuáles quieres cultivar, si unas u otras. Las ataduras mundanas se forman muy fácilmente. A cualquiera le resulta fácil cultivar la planta del apego, el cual no es más que otro sinónimo de la muerte. Cerrar comillas: el sabio, sin embargo, somete sus sentidos, elevándose así por encima de las garras del deseo y de la ira. De esta forma, aprenderá a tratar de igual manera al placer y al sufrimiento. La tranquilidad es su tesoro y finalmente alcanza la inmortalidad. Sus palabras,
Sus pensamientos, su renunciación y su yoga descansan en lo eterno, el Brahman, y de esta forma escapa de la muerte. Cerrar comillas, el ojo del conocimiento es el ojo más agudo. La verdad es la más meritoria de las penitencias, mientras que el apego es el más terrible de todos los sufrimientos. La renunciación es la fuente de la mayor felicidad. Cerrar comillas, nosotros hemos nacido de Brahman, a través de Brahman. Entregándonos a Brahman podemos regresar a Brahman. Busca al ser que está oculto en la cueva, cerrar comillas. Yudhishthira. Descríbeme al hombre que es querido por todos, del que se dice que está perfectamente realizado y que está dotado de todos los méritos de los que habla el mundo. Bhisma. Un hombre como el que tú describes debe poseer conocimientos, debe ser bueno y puro. Su sangre jamás debe arder con el orgullo. El desánimo y la ira no podrán encontrarse en él. Sus sentidos jamás le desviarán, y él siempre gozará de la paz que nace de la realización de la verdad suprema. Yudhishthira. ¿Qué hace a un hombre pecador y qué le hace virtuoso? ¿Qué le ayuda a alcanzar la renunciación? ¿Cómo alcanza la emancipación? Bhisma. El deseo es el responsable de que el hombre se convierta en un pecador. Cuando él ve un objeto de los sentidos, el deseo lo persigue, y para poder conseguir lo que quiere, el hombre comienza a luchar por ello. Los objetos de los sentidos aparecen tan agradables para el hombre que éste hace todo cuanto puede para conseguirlos. Y una vez que se despierta el deseo, el apego le sigue. Inmediatamente le sigue la pasión, la ambición y la pérdida del juicio. La mente se confunde, se oscurece, y esa persona ya no puede seguir el camino de la virtud. A partir de entonces trata de simular una virtud que no posee, con lo que el hombre se convierte en un hipócrita. Adquirir riquezas por la vía de la hipocresía es cosa fácil para un hombre que ha comenzado su caída por el sendero del pecado, a pesar del consejo de los mayores y de los que desean su bien. Esa persona comienza a actuar de forma pecaminosa, con lo que ya no hay esperanza de salvación para un pecador tal como el hombre que te acabo de describir. Cerrar comillas, el hombre que es justo busca el bien de los otros, y de esa forma se gana su propio bien. Es sabio y sabe cómo evitar caer en esos abismos llamados los sentidos, es sabio en cuanto a la verdadera naturaleza de la felicidad y de la tristeza. Cuando el hombre consigue dominar sus sentidos, a eso se le llama virtud. Pero aún está descontento, y no descansará hasta que consiga dominar el arte de la renunciación. El conocimiento le ayuda a liberarse del deseo, y finalmente, dándose cuenta de que el mundo no es más que un festival pasajero, que un día u otro va a acabar, intenta alcanzar la virtud con sus recompensas en forma de cielo y felicidad, intenta alcanzar la emancipación, cerrar comillas. Yudhishthira. ¿Cuáles son los atributos necesarios de un hombre que quiere liberarse del apego y alcanzar la emancipación? Bhisma. El hombre que está dispuesto a alcanzar la emancipación tiene que haber ido mucho más allá del mundo de los sentidos. A él no le afectan ni el hambre, ni la sed, ni le molesta ninguno de los otros estados del cuerpo físico. Su mente ha de estar libre de toda ira, ambición y horror. La ilusión jamás le hace olvidarse de sí mismo.
Para un hombre tal, una cabaña construida con bambú y cañizos es lo mismo que el palacio de un rey. El placer y el sufrimiento no le tocan porque está plenamente consciente de que surgen de la ilusión. Para él el mundo es tan solo la consecuencia de los 5 elementos primarios combinándose entre sí. Esta verdad está siempre presente en su mente cuando mira al mundo. El placer y el sufrimiento, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota tienen el mismo valor ante sus ojos. En él no se encuentra el miedo, ni tampoco hay lugar en su corazón para la ansiedad. Él sabe muy bien que rey tras rey, dotados de gran poder y gran gloria, moraron en este mundo por un tiempo y luego se fueron de él. Todas las cosas de este mundo son transitorias. Esta es la primera verdad que él ha realizado. La experiencia del mundo y el verdadero conocimiento han despertado en él la verdad acerca del mundo, por lo que contempla todas las cosas considerándolas como insustanciales. Dotado como está de tanta sabiduría, este hombre alcanza la emancipación donde quiera que esté, tanto si hace vida doméstica, como si vive en el bosque. Yudhishthira, tu afirmación me intriga. ¿Cómo puede un hombre alcanzar la emancipación sin abandonar la vida doméstica, sin adoptar la vida austera del bosque? Bhisma. Un rey no tiene por qué renunciar a su reino para alcanzar la liberación. Lo único que ha de hacer es conseguir estar libre de todo apego. Si no estás apegado a ningún tipo de compañía, si puedes fijar tus pensamientos en el eterno Brahman, puedes conseguir la emancipación. La renunciación es la clave de este camino, es la mejor forma de recorrerlo. A donde quiera que el conocimiento guíe la mente, allí le seguirá la renunciación. El conocimiento conduce la mente hacia el yoga y mediante el yoga el hombre alcanza el estado de Brahma. Un hombre que hace vida doméstica puede con toda seguridad alcanzar la emancipación. Sí, si sinceramente puede decir que ha conseguido superar los apegos mundanos, igual que un sannyasin. Yudhishthira. ¿Dónde reside la diosa de la prosperidad? Bhisma. Una persona elocuente, activa y atenta, es siempre morada de la prosperidad. Libre de ira, debe tener sus pasiones bajo control y su conciencia elevada. Una persona dotada de poca energía es rechazada por ella, al igual que aquellos que no tienen confianza en sí mismos y los que son iracundos. Las moradas de la diosa de la prosperidad son los brahmanes que han dedicado su vida a la justicia, los vaisas que han dedicado su vida al cultivo, y los sudras que tienen devoción en sus corazones. Yudhishthira. ¿Cuáles son los deberes de un hombre que tiene esperanzas de pasar por este mundo placenteramente y que también tiene esperanzas de alcanzar el próximo? Bhisma. Debe evitar los 3 actos del cuerpo: destrucción de la vida de otras criaturas, robo de las pertenencias de otros y gozo de la esposa de otro hombre. Este es el deber de un hombre que aspira a todo lo que tú has dicho. Debe evitar los 4 actos con los que se puede cometer error. Al hablar, malas conversaciones, rudeza al hablar, difamación de otros y falsedad. Y también se deben evitar los 3 actos de la mente: codiciar las posesiones de otros, injuriar a otros y no dar crédito a las direcciones de los Vedas. Si un hombre evita estos 10 actos, puede estar seguro de
que pasará por este mundo de forma placentera y que alcanzará un lugar en el próximo. Yudhishthira. ¿Hay algo que sea superior a la práctica de la castidad? También me gustaría conocer cuál es la más alta manifestación de la virtud y la forma más elevada de la pureza. Bhisma. Abstenerse del vino y de la carne es incluso superior a la castidad, y la más alta manifestación de la virtud es la justicia, que al mismo tiempo es también la forma más elevada de la pureza. Yudhishthira. ¿Cuándo se debe practicar el Dharma 35? ¿Cuándo se debe adquirir Artha 36? ¿Cuándo se debe disfrutar de Kama 37? Bhisma. La primera parte de la vida se debe dedicar a ganar riquezas. Luego se debe practicar la rectitud y más tarde viene el gozo del placer. Todo esto, claro está, con la especial observación de que uno no debe apegarse a ninguno de los tres, porque el fin y la meta del hombre debe ser el moksha. Yudhishthira. ¿Cuál es el Tirtha 38 de mayor pureza? Bhisma. No hay duda de que todos los tirtas pueden purificar al hombre, pero el mejor de todos los tirtas es la verdad. Uno debe bañarse en el tirta llamado la conciencia, en la cual no se puede encontrar fondo, no tiene mancha, es pura. Las aguas de este tirta son la verdad y el océano de la conciencia está lleno de entendimiento. Una vez que el hombre se baña en él, se convierte en el heredero de la sinceridad, la gentileza, la nobleza, la compasión, el autodominio y la tranquilidad. Yudhishthira. ¿Quién es el verdadero amigo del hombre? Es su padre, su madre, su hijo, su preceptor, sus parientes o sus amigos. Cuando alguien muere, su cuerpo ha de ser abandonado como un pedazo de madera o como un montón de tierra. ¿Quién es el amigo que le acompaña al otro mundo? Bhisma. El hombre nace solo y muere solo. Viene solo a este mundo bello y solo parte de él cuando se va. No tiene ni un solo compañero durante su marcha a través de este accidente llamado vida. Y todos esos que tú has nombrado, se alejan de ti una vez que has muerto, abandonando tu cuerpo inerte como un pedazo de madera o un montón de tierra, después de lamentarse por tu muerte. Durante unos momentos te vuelven la espalda y se van cada uno a lo suyo. Tu cuerpo no les interesa y eso es lo único que ha quedado de ti. Solo el Dharma, la justicia, sigue al cuerpo que ha sido abandonado por todos. Ese es el único amigo del hombre y es lo único que un hombre debería cuidar. Yudhishthira. ¿Quién es el único Dios del mundo, lo único que es nuestro total refugio, eso que cuando se adora se obtiene todo lo que uno desea? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la principal religión de todas? ¿Cuál es el mantra que mediante su recitación concede a un hombre liberación de la esclavitud del nacimiento? Bhisma. Krishna es el Señor del universo. Él es el Dios de todos los dioses. Él es el más importante de todos los seres. Él penetra y llena este universo entero. Meditando en Él y en sus muchos nombres, el hombre puede trascender todo sufrimiento. La principal de todas las religiones es Krishna. Él es la energía suprema. Él es la más meritoria de todas las penitencias. Él es el supremo refugio. Él es el más santo entre los santos. Él es el principio de la creación y también su final, pues con el tiempo será nuevamente reabsorbida por él.
Krishna es el eterno Brahma. Entrégate a él y serás uno con él, uno con Krishna, el Señor del pasado, del presente y del futuro, el alma suprema. Los días de instrucción habían acabado ya. Bhisma entonces le dijo: Hijo mío, te he enseñado todo cuanto querías aprender. Regresa a tu reino y comienza a gobernar. La gente vivirá tan feliz como en tiempos de los grandes reyes, cuando Nausa, Harishchandra y Yayati gobernaban el mundo. Mis bendiciones están contigo. Ahora vete, hijo mío, y regresa a mí cuando yo vaya a abandonar mi cuerpo físico. Hace mucho tiempo que he estado esperando ese momento. Te volveré a ver entonces. Yudhishthira se despidió tiernamente de él y todos regresaron a Hastinapura. Capítulo 2. La muerte de Bhisma. Cuando llegó el día santo, el día que había de concederle a Bhisma la libertad de la esclavitud humana, todos los Pandavas, encabezados por Dhritarashtra y Krishna, fueron al campo donde se encontraba el anciano Kuru portando ofrendas como auspicios, flores, incienso, piedras preciosas, frutas y sedas costosas. Hacia allí fueron Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, los 5 hermanos con Draupadi, Krishna con Satyaki, Vidura y Yuyutsu. Todos fueron al encuentro de aquel Bhisma que estaba esperando ser liberado. Llegaron hasta su presencia y todos los rishis rodearon al anciano. Allí estaba Vyasa, Parasara, Narada y todos los rishis de los cielos. Yudhishthira saludó a su abuelo y le dijo: Mi señor, soy Yudhishthira, el Pandava. He venido aquí junto con mis hermanos y todos los que te son queridos. La ciudad entera de Hastinapura ha venido para rendirte respeto, tu hijo Dhritarashtra también está aquí. Por favor, complácete en abrir tus ojos, porque Krishna también está aquí. Por favor, abre tus ojos y míranos. Bhisma abrió sus ojos cansados y contempló el océano de gente que se había reunido para rendirle tributo. Dijo: Estoy feliz de verte a ti y a todos, hijo mío. Por fin, después de mucho tiempo, el sol ha hecho girar su carro hacia el norte. Me parece como si hubieran pasado 100 años desde que caí sobre este lecho de flechas. El mes de Maga ha llegado, ya es tiempo de que yo abandone esta tierra. Bhisma se giró hacia Dhritarashtra y le dijo: Hijo mío, tú conoces todos los deberes de un rey, no hay nada que tú no sepas. Siendo sabio como eres, no debes lamentarte por la muerte de tus hijos, fue obra del destino. Yudhishthira y sus hermanos son tus hijos y están entregados a ti, sé feliz con ellos. Bhisma giró sus ojos hacia Krishna y pidió que le trajeran flores para adorarle con ellas. Le dijo: Tú eres el Señor del universo. Eres el Purusa y eres el creador del mundo. Eres el alma suprema y eterna. Revélame tu Viswarupa y concédeme permiso para abandonar este mundo. Dame permiso para desechar este cuerpo humano. Si tú me das permiso, alcanzaré el final más alto. En ese momento Bhisma vio el infinito esplendor del Viswarupa del Señor, y Krishna dijo: Devabrata, te concedo permiso para partir de vuelta a tu hogar, ya puedes regresar y unirte a los Vasus. Nunca jamás volverás a nacer en este mundo de los hombres mortales. Tú eres como Markandeva, la muerte aguarda a tu puerta, esperando tus órdenes como un sirviente. La muerte
te obedece. El rostro de Bhisma se iluminó con una sonrisa celestial, cerró sus ojos yaciendo inmóvil por unos momentos y luego, haciendo un sutil esfuerzo, se obligó a sí mismo a morir. Los que estaban alrededor suyo vieron un maravilloso resplandor que, abandonando su cuerpo, se elevó hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. Se escucharon instrumentos celestiales que hacían sonar una música muy dulce, llenando el cielo con sus sonidos, y una brisa fresca sopló entre ellos, empapando el aire con perfumes y aromas de 1000 flores celestiales. La tierra estaba tranquila y complacida. Los corazones de todos fueron inundados por una extraña paz cuando el alma de Bhisma emprendió su viaje hacia los cielos. Colocaron su cuerpo, junto con todas las flechas alojadas en él, encima de una pira hecha de madera de sándalo, y luego Yudhishthira y Vidura envolvieron el cuerpo de aquel gran hombre en sedas y flores. Yuyutsu sostenía la blanca sombrilla real sobre el féretro. La comitiva funeraria fue espléndida y solemne. Los brahmanes cantaban incesantemente himnos del Samaveda. Por fin, Dhritarashtra prendió fuego a la pira, y Yudhishthira junto a sus hermanos, además de Vidura y Dhritarashtra, permanecieron en pie a la derecha de la pira. Al siguiente día, recogieron las cenizas de Bhisma y fueron al río Ganges. Allí ofrecieron oraciones a Ganga, quien dio a luz a Bhisma, y, de repente, el río detuvo su corriente y dejó de fluir. Ganga surgió de las aguas del río y fue hasta la orilla, llorando y lamentándose por su hijo. Miró a todos los que allí se habían reunido y dijo: Mi hijo ha muerto. Era un hijo amoroso y querido por todos. Era invencible, incluso el gran Bhagavan Bhargava tuvo que aceptar la derrota en una ocasión que luchó con mi hijo. Pero este gran héroe ha sido aniquilado por Sikandi. Debo tener el corazón de piedra, de otra forma se habría roto hace ya mucho tiempo, pues este hombre que no tenía a nadie que pudiera igualarle en el mundo entero ha sido aniquilado. He perdido al hijo sobre el que deposité esperanzas de verle algún día gobernar este mundo. Mi niño, mi desafortunado hijo ha muerto, dejándome a solas con la tristeza. Su pena era enorme. Krishna se le acercó y le dijo: No llores, madre del mundo. Tu hijo se ha ido al mundo al que pertenece. Tú sabes que él era uno de los vasos que tenía que pasar un cierto número de años en este mundo debido a una maldición. Él no era un hombre como otro cualquiera, no se suponía que tenía que gobernar un reino como lo hacen los reyes ordinarios de la tierra. No te lamentes por él, no dejes que tu afecto humano nuble tu sabiduría. Tu hijo era un dios y ahora ha vuelto a la corte de los dioses, siendo ahora uno más entre ellos. No hay ninguna razón para que te lamentes, al contrario, alégrate de que por fin hayas sido liberado de la maldición de tener que vivir en este mundo de hombres mortales. Ganga desapareció de la vista de todos y el río volvió a fluir tan plácidamente como lo había hecho siempre desde el principio de los tiempos. Después, en medio de una extraña mezcla de tristeza y alegría, la comitiva emprendió el regreso hacia la ciudad de Hastinapura.